my own, but now I'm not alone. Avengers assemble! Always we will fight as one, till the battle's won. With evil on the run, we never come undone. Assemble, we are strong, forever fight as one. Assemble, we are strong, forever fight as one. Our world's about to break, tormented and attacked, lost from when we... Después de la batalla en toda la academia se daría la noticia de que 3 de los 4 supremos habían vencido al invencible de la Yuwei. Esto haría que toda la academia tuviera mucha curiosidad, por lo que de forma algo discreta todos empezarían a acosar a los 4 supremos de forma discreta, cosa que los pondría algo incómodos, pero no le prestarían atención. Ya en la tarde Minato le diría a Momo que hoy le tocaba a ella su cita, a lo que ella se emocionaría y se iría a cambiarse diciendo que tardaría 5 minutos. 5 horas después, Momo ya estaba lista para la cita y bajaría a la sala vistiendo como en esta imagen. «Wow, Momo, te ves increíble», diría Minato vistiendo un traje de gala de color azul oscuro viendo a Momo con un enorme sonrojo. «Gracias Minato, ya nos vamos, ¿cierto?», diría Momo algo sonrojada, a lo que Minato presionaría un botón en su celular y detrás de este se abriría un portal. «Las damas primero», diría Minato de forma educada, a lo que Momo daría una pequeña risita para luego entrar en el portal apareciendo enfrente de un restaurante 5 estrellas. Increíble. Lo sé, no tienes idea de lo que me costó conseguir una reservación. Me lo imagino, este es el restaurante más caro del mundo. Eso explica un par de cosas, diría Minato con cara de póker para luego decir. Como sea, mejor apurémonos, la cena no se comerá sola. Tras decir eso, la pareja entraría en el restaurante, la cena pasaría sin ningún incidente. Ya cuando la cena terminó, Minato presionó un par de botones en su reloj de forma disimulada para luego él junto a Momo salir del restaurante encontrándose con un portal al frente del restaurante, el cual al cruzar se encontraron en un campo, todo alrededor era pasto verde, sin ningún árbol alrededor. Minato, ¿dónde estamos? Es una sorpresa, solo sígueme y verás, diría Minato para luego tomar la mano de Momo y empezar a caminar hasta que llegarían a un árbol el cual aparentaba ser de manzanas, aunque debido a la oscuridad no se podía apreciar del todo. Minato, ¿qué hacemos aquí? Solo quería decirte un par de cosas. Primero, quiero agradecerte por quedarte conmigo, siendo que había 1000 opciones mejor que yo, me elegiste a mí, y nunca podré estar lo suficientemente agradecido, diría Minato para luego de forma discreta enviar una pequeña corriente eléctrica al suelo haciendo que miles de luciérnagas empezaran a volar generando un espectáculo hermoso. Cada que yo me iba a una batalla siempre iba con la idea de pelear, pero nunca pensaba realmente en cuál era la razón por la que peleaba, nunca me detuve a pensar cuál era el motivo por el cual por más herido que estuviese nunca bajaba los brazos, pero ahora lo sé muy bien, y ahora que sé muy bien cuál es mi motivo para vivir, estoy dispuesto a darlo todo de mí para nunca perderlo. Por eso en esta hermosa noche de la cual únicamente Dios será testigo quiero hacerte una pregunta, diría Minato para luego arrodillarse frente a Momo, quien se llevó las manos a la boca. Momo Yaoyorozu, ¿aceptarías convertirte en mi esposa? Diría Minato para luego sacar una cajita de color rojo en cuyo interior había un anillo de oro pintado de color plateado con un rubí en el centro, haciendo que Momo empezaría a lagrimear para luego casi gritando decir: sí, Minato, acepto casarme contigo. Ante estas palabras Minato sonreiría y le pondría en anillo a Momo, quien de inmediato saltaría sobre Minato dándole un fuerte abrazo para luego besarlo y tras unos segundos se separarían para luego Momo decir: ¿sabes? Jamás pensé que harías algo como esto, siempre pensé que teníamos que ser nosotros quienes diéramos el paso. Oye, ¿a qué viene eso? Pues, no te ofendes, puede que en una batalla seas el más valiente, pero en cuestiones del amor eres algo tímido.
¿Quién lo dice? Diría Minato alzando la ceja. Lo dice Melissa, dijo que estabas muy nervioso cuando, bueno, ya sabes. ¿Y de qué sirve que juren por el meñique si al final nunca cumplen? Diría Minato con una mirada algo fastidiada haciendo que Momo dé una pequeña risita. Aunque, ¿sabes? Siempre se tiene una oportunidad de redimirse. Diría Momo en un tono de voz algo coqueto haciendo que Minato se extrañara un poco, pero en eso, sin avisar Momo le da un beso a Minato el cual casi al instante se transformó en una lucha de lengua mientras que Minato pensaba. Siempre son las más tranquilas. Al día siguiente, todo el mundo estaba desayunando a excepción de Era quien estaba tratando de cubrir su brazo con luz, pero en eso Toga recibiría un mensaje a lo que ésta abriría un portal y de estos saldrían Minato y Momo quienes se veían algo cansados cosa que todos notarían, pero antes de que alguien pudiese decir algo más los dragones Slayers machos empezarían a olfatear para luego levantarse de la silla e inclinarse frente a Minato para luego decir: Maestro. Nadie entendería esto hasta que Melissa, quien tenía una sonrisa extremadamente dulce, dijo: Oye Momo, ¿podemos hablar en privado? Tras decir eso Melissa y Momo se encerrarían en la habitación de esta última al tiempo que Minato dijo. Miraría a sus amigos y diría: Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Por mientras con Momo y Melissa. ¿Tienes algo que decir? Diría Melissa con un tono de voz muy dulce. Solo diré que él no es tan tímido como tú crees. Diría Momo Melissa con un tono de voz igual de dulce. Ante estas palabras ambas chicas empezarían a mirarse de forma amenazadora, pero de eso Melissa sentiría un olor familiar para luego ver la mano de Momo dándose cuenta del anillo. Momo, ese anillo es. Esto, pues sí, ayer Minato me propuso matrimonio. Diría Momo muy feliz a lo que Melissa le mostraría su anillo también haciendo que ésta se sorprendiera un poco, para luego sonreír. Supongo que quiere hacernos felices a todas. Si tienes razón. Tras decir eso las chicas empezarían a reír para luego estas regresar a la sala en donde encontrarían a todos los varones que no tenían pareja sentados en una silla de escuela y a Minato enfrente de un pizarrón. El secreto está decirles lo mucho que valen ellas para ti, si sientes algo por ella debes ser completamente honesto y decirlo. ¿Y si sentimos incomodidad? Preguntaría Lila al tiempo que alzaba la mano. Si sientes incomodidad es porque no estás seguro de lo que vas a hacer, y si es el caso lo mejor será dar media vuelta y retirarte. ¿Esto, qué sucede aquí? Preguntaría Melissa algo curiosa. Nada especial, solo les estoy enseñando a cómo confesar sus sentimientos a una chica. Diría Minato con tranquilidad a lo que Izuku aparecería muy agitado con su uniforme mal puesto. Puta madre chicos, ya se nos hizo tarde, debimos llegar al salón hace una hora. Ante estas palabras todos los que estaban en la sala se asustarían para luego correr a sus habitaciones y tras unos 15 minutos de ruidos extraños todos saldrían y correrían al salón. Ya era la hora de almuerzo, pero absolutamente nadie en el salón tenía permitido salir como castigo por llegar tarde y todos estaban en extremo hambrientos excepto Minato, cosa que extrañaría a todos a lo que este dijo. Novatos, todos saben que la única forma de sobrevivir a la falta de almuerzo es almorzar al mismo tiempo que desayunas. Diría Minato con una sonrisa a lo que todos lo mirarían de forma rara para luego pensar. Pero si ni siquiera desayuno. Estos pensamientos inundarían la mente de todos, pero en eso la alarma comenzaría a sonar. Alerta de seguridad nivel 3. Se solicita a todos los estudiantes que se retiren a sus habitaciones de forma civilizada. Después de ese mensaje todos escucharían que en el pasillo se empezó a escuchar mucho ruido por lo que Xander abriría la puerta para ver qué pasaba encontrándose con un montón de estudiantes corriendo como locos. Mierda, está sucediendo de nuevo. Minato, dinos qué está pasando. Diría Izuku con un tono de voz autoritario a lo que Slayer del Trueno activaría los ojos de Dios y en cuestión de segundos revisaría toda la academia hasta que encontraría a un sujeto enano con ropa negra y una máscara con forma de pico de pájaro. Hay un infiltrado en el sistema de ventilación, justo arriba del taller de apoyo. No jodas, le había pedido a Mei que cuidara a Era. Diría Mirahane con mucho miedo en su voz a lo que Xander diría. En ese caso, ¿qué mierda hacemos aquí? Debemos ir a ayudarla.
Pero ¿cómo carajos saldremos de aquí? Por si no los has notado, hay una estampida de alumnos justo afuera. Diría Bakugo algo estresado. De eso me encargo yo. Diría Minato para luego usar su electricidad para cubrir la mitad del cuerpo de Xander, haciendo que de a poco este comenzara a tomar distintos colores, convirtiéndose en un toro humanoide. ¿Desde cuánto puedes hacer eso? Uso la electricidad para dar la forma del animal y Xander manipula el espectro de luz para que tome colores distintos y así da la ilusión de una transformación completa. Menos charla y más embestidas. Diría Xander para luego salir corriendo del salón. Mierda, Xander, espérame, sabes que mi electroquinesis solo funciona con la electricidad que están en un rango de 200 metros a la redonda. Diría Minato para luego empezar a seguir a Xander para luego el resto de Fairy Tail hacer lo mismo que el rubio, y en cuestión de minutos ya habían llegado al taller de apoyo y al llegar Xander trataría de derribarla, pero no podría. ¿Por qué no puedo tirarla? No jodan, Mei, lo logro. ¿De qué mierda hablas? Ella me dijo que estaba trabajando en un proyecto, utilizando una lágrima de absorción mágica planeaba crear un material que pudiese neutralizar todo tipo de magia, volviéndola prácticamente indestructible ante todo tipo de ataques mágicos. Me dijo que quería implementar esa tecnología al nuevo traje que me estaba haciendo, pero que primero quería asegurarse de que funcionaba. Debido a la complejidad del proyecto pensé que le tomaría más tiempo completarlo, pero al final lo logró. Se nota que es una genio. ¿Estás diciéndome que esta cosa es inmune a ataques mágicos? Diría Xander muy alterado. Peor en eso se escucharía un grito femenino proveniente del interior del taller seguido del disparo de un arma. Inmune a la magia pero no inmune a las sobrecargas, diría Minato para luego abrir un panel de control en la pared y sacar varios cables de allí para luego morderlos y enviar cantidades extremas de electricidad haciendo que la puerta sufra un cortocircuito y se abra, mostrando al mismo sujeto enano que Minato había visto en los túneles de ventilación. Lo curioso era que este enano tenía un arma en la mano al tiempo que le apuntaba a Mei, quien tenía una herida en el abdomen y tenía a Eri como rehén, y al ver a los cuatro supremos le apuntaría a Eri y diría: no se muevan o les juro que la mato. Ante estas palabras Izuku diría: descuida, no nos vamos a mover, pero por favor, deja a la niña en paz. Claro que no, el jefe necesita a esta niña, y se la llevaré. Ante estas palabras Minato miraría fijamente al sujeto para luego en código Morse decirle a Shinso que escuchara sus pensamientos. Mierda, no era mi intención dispararle a la chica, si tan solo le hubiese puesto el seguro antes de bajar. Como sea, el seguro ya está puesto, así que no hay riesgo de que mate a la niña por error. Serían los pensamientos del enano, a lo que Shinso se lo comunicaría a Minato, quien sonreiría para luego empezar a correr, y antes de que el enano pudiese decir algo más Minato le dio un tremendo puñetazo en la cara haciendo que este quede mal herido para luego Minato decir: nadie lastima a mi chica. Tras decir eso le daría otro puñetazo en la cara, esta vez usando todo su poder dejándole la cara hecho mierda por completo. Luego voltearía hacia atrás viendo que Eri se abrazaba fuertemente a su padre al tiempo que lloraba para luego ver a Mei, quien se sujetaba el abdomen con fuerza, por lo que la empezaría a cargar al estilo nupcial. Resiste un poco, Mei. Tras decir eso Minato usaría sus ojos para ver el interior de la herida, viendo que la bala había perforado un riñón y todavía se encontraba allí. Melissa, tenemos que sacarle la bala. Recover Eagle tiene equipo para cirugía, podemos extraerla allí. Entonces en marcha. Diría Minato para luego él junto a Melissa ir corriendo a la enfermería, mientras que Xander por el rabillo del ojo vería a Minato con cierta furia. Unos minutos después Minato entraría a la enfermería, en donde encontraría a Recover Eagle tomando una taza de té, pero al ver el estado de Mei diría: pónganla en la camilla. Ante esto Minato haría lo pedido para luego Melissa inyectarle un sedante haciendo que Mei quede inconsciente. Tiene la bala incrustada en el riñón izquierdo, tenemos que extraerla antes de curarla. No puedo hacerlo. Diría Recover Eagle algo decaída, a lo que Minato muy estresado diría: ¿cómo que no puede? Usted es la enfermera. ¿Has visto mi cara? Tengo más de 90 años, mis manos ya no tienen la capacidad de realizar cirugías, si lo intento podría hacerle más daño del que ya tiene. Al diablo, lo haré yo mismo. Diría Minato para luego ponerse unos guantes de látex.
Minato, ¿estás seguro? Nunca has hecho una cirugía en tu vida, ni siquiera hiciste el curso de primeros auxilios. Tú tampoco lo has hecho, pero yo tengo los ojos más poderosos del mundo. Además, mis manos son lo suficientemente firmes para no lastimarla. Diría Minato para luego tomar unas tijeras y cortar la blusa de Mei dejando expuesta la herida, para luego activar los ojos de Dios y tomar un bisturí, para comenzar con la extracción de la bala. Le tomaría un total de 30 minutos lograr llegar hacia la bala y en cuanto el bisturí la tocó, Minato limpió la zona y con unas pinzas la extrajo y se deshizo de ella. Ya está, Melissa, tu turno. Tras decir eso, Melissa se concentraría para comenzar a curar a Mei. En cuestión de 10 minutos la herida ya estaba cerrada y no había dejado ni siquiera una cicatriz. Este hecho, perdió un poco de sangre, pero no está en riesgo, solo debe descansar. Diría Melissa haciendo que Minato dé un largo suspiro para luego sentarse en una silla. Ustedes son increíbles, le salvaron la vida a esa chica sin tener ningún tipo de entrenamiento. ¿No les interesaría trabajar en la enfermería? Lo pensaré, por ahora tengo muchos problemas que debo resolver. Diría Minato con un semblante pensativo, a lo que Melissa diría. Conmigo es igual, la verdad estamos muy ocupados ahora. Entiendo, pero la oferta sigue abierta. Cuando sientan que pueden hacerlo sin problemas, llámenme. Ante estas palabras Minato sonreiría para luego decir. Si mis cálculos no me fallan, debería despertar en un par de horas. Yo puedo quedarme a cuidarla, tú deberías ir a descansar. Es mi novia, no la dejaré. Lo sé, pero ella es mi hermana de harem y también soy tu novia y digo que ya hiciste suficiente. Tú ve a las habitaciones, yo le diré lo que pasó. Ante estas palabras Minato intentaría decir algo, pero Melissa le daría una mirada fulminante a lo que Minato dijo. De acuerdo, me iré, pero si es posible pregúntale si aún quiere ir a esa cita. Sé que en su condición no debería ir, pero conociendo lo terca que es, lo mejor será preguntarle por si acaso. Entiendo, ve y descansa, yo se lo diré. Diría Melissa con una sonrisa para luego Minato irse del lugar. Durante el camino pensaría en todo lo que había pasado durante los últimos días y tras un rato de caminata llegaría a las habitaciones en donde encontraría a Eri durmiendo en el regazo de Mirahane mientras que Xander lo veía con una cara triste. Mei está a salvo, dormirá durante un par de horas, pero estará bien. Ante estas palabras todo el mundo daría un pequeño suspiro, pero Xander con la mirada ensombrecida se acercaría a Minato y sin previo aviso le daría un fuerte puñetazo en la cara sorprendiendo a todos los presentes. ¿Qué demonios, Xander? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué te lanzaste a atacar a ese enano? Él estaba apuntándole a Eri con una maldita pistola, él pudo haberla matado por culpa de tu imprudencia. En primer lugar, sabía que no iba a matarla, fue por eso que lo ataqué. ¿Y cómo mierdas sabías que no la mataría? Diría Xander para luego sujetar a Minato del cuello de su camisa al tiempo que sus ojos empezaban a brillar con furia y en su frente aparecía una marca de color negro, señal de estar usando el poder demoníaco. Lo sabía por dos razones. La primera, ese enano dijo que Eri quería a esa niña y a juzgar por cómo hablo era de vital importancia, por ende únicamente necesitaba a Eri viva, y segunda, Shinzo escuchó sus pensamientos y descubrió que el arma tenía seguro. Además, antes de atacarlo confirmé con mis ojos que tenía el seguro puesto, por eso lo ataqué, por Eri nunca estuvo en peligro realmente. Diría Minato haciendo que Xander quedara en shock para luego agachar la mirada y soltar a Minato para luego decir. Maldición. Al tiempo que decía eso, Xander destruía una mesa que estaba en la sala, por lo que Mina pondría su mano en su hombro. Amigo, sé que estás preocupado, y sé que ver a tu hija en una situación así no es agradable para nadie, pero de nada servirá echarnos la culpa el uno al otro. Lo cierto es que alguien intentó secuestrar a Eri y tenemos que descubrir la razón. Diría Izuku haciendo que Xander suspiraría y se frotara la sien para luego sentarse, a lo que Minato dijo. Ese tipo dijo que su jefe necesitaba a Eri, así que por como yo lo veo, quizá la busque por su poder. ¿Qué te hace pensar eso? Preguntaría Mirahane algo intrigada. Solo piénsenlo, Eri es una niña muy poderosa, tiene el poder de rejuvenecer y envejecer a cualquier persona que ella quiera a voluntad.
Si logra controlar ese poder a la perfección, nada le costaría alcanzar la inmortalidad, sin mencionar que heredó el poder de luz de Xander. Para cuando ella cumpla 18 años ya será tan fuerte que ni todos juntos podremos detenerla. Cualquier organización, ya sea un país, una agencia de héroes o incluso la Liga de Villanos, estarían dispuestos a matar a sus propios hijos únicamente para tener a Eri entre sus filas, o incluso encerrada en un laboratorio de por vida. Quizá ese líder del que hablaba el enano era algún mafioso en su lecho de muerte que buscaba su salvación y de alguna forma se enteró de los poderes de Eri, por eso envió a su secuaz a secuestrarla. Pues lo que dices tiene sentido, pero siendo así entonces no podemos bajar la guardia. Podrían intentar secuestrarla de nuevo, diría Uraraka a lo que Izuku dijo. En ese caso hay que esconderla en un lugar donde esos mafiosos ni siquiera puedan acercarse. Tras decir eso, Minato diría: esa es buena idea, pero hay que hacerlo para que parezca que ella sigue aquí. ¿A qué te refieres?, preguntaría Xander ya más calmado. Sacaremos a Eri de aquí, pero podemos usar magia de ilusiones para hacer que parezca que sigue aquí, así pensarán que los subestimamos y volverán a intentar secuestrarla y allí nos desharemos de ellos. Olvidas un pequeño detalle. Nadie aquí sabe usar magia de ilusiones, y el laboratorio sigue sellado. No tenemos acceso a ninguna lágrima. A las principales tal vez no, pero yo tengo un almacén de lágrimas de emergencia, diría Minato con una sonrisa victoriosa, a lo que todos los miembros de Fairy Tail los mirarían confundidos, pero en eso Mavis aparecería y diría: antes de cualquier otra cosa, quiero dejar en claro que yo le pedí que hiciera eso. Primera, ¿de qué está hablando?, diría Izuku algo confundido. Me percaté de que ustedes dieron por sentado que las lágrimas siempre estarían allí. Fue por eso que se confiaron y al final esto pasó. Fue por eso que le di a Minato la ubicación de un almacén masivo de lágrimas, las cuales transporto y almaceno unos 2 kilómetros debajo de su laboratorio. Le pedí que no dijera nada para darles una lección sobre no confiarse, diría Mavis de forma seria, a los que los demás miembros de Fairy Tail bajarían la cabeza algo avergonzados. Querido aclarar que al principio estuve en contra de esto, pero es muy convincente, sobre todo con esos condenados ojos de cachorrito, diría Minato con algo de frustración, a lo que Bakugo diría: amigo, ningún hombre que tenga alma puede resistirse a los ojos de cachorrito. Bueno, eso es cierto, diría Izuku, pero en eso Xander diría: espera, ¿a qué hora construiste un almacén de lágrimas 2 kilómetros debajo del laboratorio y cómo mierda lo hiciste para que el gobierno no lo descubriera? Es increíble lo que puedes hacer con una lágrima de absorción y una maga de teletransportación, diría Minato con una sonrisa nerviosa, a lo que Toga diría: entonces por eso me sentí tan débil aquel día. Como sea, mejor apurémonos, tenemos que proteger a Eri, diría Minato para luego caminar hacia su habitación, siendo seguido por todos en el gremio, en donde al llegar llegaría a su computadora y empezaría a presionar un par de botones. Yo que ustedes me abrocho el cinturón, diría Minato para luego la habitación completa comenzar a temblar como si de un super terremoto se tratara, y en cuestión de segundos el terremoto se detuvo, a lo que Minato abriría la puerta mostrando lo que parecía ser una base militar inmensa operada únicamente por robots. Les presento la estación 36, diría Minato con orgullo en su voz. ¿Por qué ese nombre?, preguntaría Izuku muy impresionado. Es que este fue el intento número 36 de crear una base militar subterránea, y la única que no me explotó en la cara. La pregunta real aquí es, ¿cómo putas construiste esta base o cómo construiste esa cosa?, diría Xander señalando a un robot gigante igual al de esta imagen. Ese, es solo un proyecto en proceso, todavía tiene muchas cosas que hacen falta, y sobre cómo construí este lugar pues, simple, construí la mano de obra, diría Minato refiriéndose a todos los robots. Creí que odiabas a los robots. No es que los odie, es solo que me aseguro de que ningún robot se rebele en mi contra. ¿Y cómo haces eso?, preguntaría Mirahane, pero antes de responder un robot aparecería frente a Minato y preguntaría: maestro, ¿cuál es mi propósito?
Ante esto Minato sacaría una ametralladora y descargaría el cartucho en la máquina haciendo que quede completamente inservible para luego tomar los restos y ponerlos en un horno haciendo que se derritieran por completo. Así, es como evito que se rebelen. Diría Minato bajo la mirada sorprendida de todos sus compañeros. Ya, no me miren así, mejor vamos a buscar esa lágrima. Diría Minato para luego empezar a caminar siendo seguido por el gremio y tras unos minutos llegaría a un almacén con protección extrema en donde tras Minato escanear su retina, sus huellas dactilares y con un reconocimiento de voz la puerta se abriría mostrando miles y miles de lágrimas todas de distintos colores y almacenadas en contenedores de energía que impedían que éstas fuesen robadas. ¿De dónde sacaste toda esta tecnología? Le pedí a David que me ayudara, y me dijo que lo haría si a cambio no incluía a nadie más en el harem. Bueno, fue así como él lo llamó, pero le dije que yo no decidía nada, que eran las chicas que lo hacían y él simplemente me dijo que no enamorara a nadie más. Por favor, no es mi culpa ser tan sexy. Diría Minato algo indignado haciendo que a todos les salga una gota de sudor. Peor en eso Minato se aclararía la garganta para luego decir. Como sea, iré a buscar esa lágrima de ilusiones, diría Minato para luego teclear un par de cosas en una computadora y en cuestión de minutos un contenedor con una lágrima de color blanco aparecería frente a él. Aquí está, magia de ilusiones, ahora solo debemos buscar a alguien que sea compatible con esta magia. ¿Pero quién podría ser? Diría Taiga viendo la lágrima, pero al acercarse esta comenzaría a brillar, a lo que Minato la alejaría un poco haciendo que dejara de brillar, por lo que con algo de curiosidad diría. Oye Taiga, ¿podrías sostener el contenedor? Ante esto Taiga sujetaría el contenedor haciendo que la lágrima comenzara a brillar con fuerza haciendo que los presentes se vieran forzados a cubrirse los ojos para no quedar ciegos. Taiga, déjala en el suelo y aléjate. Diría Izuku, a lo que Taiga obedecería haciendo que la lágrima dejase de brillar. Bueno, creo que es bastante obvio que Taiga es compatible con la lágrima, ahora solo debemos hacerle la cirugía para que pueda usar la magia. Oigan, esperen un momento, en primera, ¿quién dijo que quiero usar magia de ilusiones? Diría Taiga algo nerviosa, a lo que Bakugo dijo, oye Taiga, entiendo que tengas miedo y toda la cuestión, digo, cuando me implantaron la lágrima de magia de humo también estaba algo nervioso, pero ahora mismo estamos en una situación de emergencia, así que cierra la puta boca o deja que te metan la lágrima. Bien dicho, Arturo, claro que si tú demuestra quién manda, coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela. Ante estas palabras todos los presentes se quedarían callados, pero en eso verían que Taiga agacharía la cabeza y todos pensarían que iba a gritar, pero en eso verían que se sonrojaría y diría. Está bien, pero solo porque me lo pides. ¿Pero qué ha pasado? Esta escena haría que todo el mundo se confundiera, pero Minato aguantándose la risa diría. Y yo que pensaba que Bakugo nos había salido mandilón. Tras decir eso Minato se empezaría a reír como foca retrasada, pero sería detenido por una explosión de Bakugo en toda la cara. Eso no hacía falta. Diría Minato con una pequeña llama en el cabello. Solo pónganle la lágrima y ya, este lugar me da escalofríos. Por favor, esto no es nada, te falta ver los animatrónicos para que ahora sí te cagues. ¿Los qué? Dirían todos los presentes con una cara de terror, a lo que Minato dijo. No pregunten, solo diré, que la alquimia no es ningún juego. Diría Minato para luego presionar un par de botones en la computadora haciendo que se abriera una puerta en donde se podía ver una camilla muy tecnológica. ¿Y esa mierda qué es? Pues, soy más un investigador que un inventor, así que le mandé los planos de la máquina de regeneración a David, siendo y él muy bestia construyó esta mierda en 3 horas, me dijo esta cosa usaba una lágrima con la magia de Melissa para realizar cirugías de alta complejidad de forma completamente automática, incluyendo la de incrustar lágrimas, aunque es un prototipo y me dijo que por seguridad Melissa debe supervisar todo. Pero ella no está aquí, y la verdad no es que tengamos todo el tiempo del mundo así, si algo sale mal solo dale a cancelar y ya.
Diría Xander para luego empujar a Taiga a la camilla, para luego sentarse en la cabina de mando. Durante un par de segundos se la pasaría viendo el teclado de forma analítica para luego presionar un par de botones y activar la máquina haciendo que se abriera una compuerta para colocar la lágrima, a lo que Minato la colocaría y ésta se introduciría allí al tiempo que la camilla era cubierta por un campo de magia el cual evitaba que el somnífero que estaba soltando se liberara. Bueno, ¿ahora qué? Preguntaría Mirahane. Bueno, las veces anteriores no podíamos ver la cirugía, así que, solo siéntense y disfruten el espectáculo. Diría Minato al tiempo que se sentaba en una de las sillas que estaba allí y empezaba a comerse unas papas. 5 horas después, todos los presentes tenían una expresión vacía y Bakugo estaba vomitando en un cesto de basura. Débiles. Diría Minato comiéndose su bolsa de papas número 32, la razón por la que estaban así era porque gracias a la máquina se podía ver a la perfección todo el proceso de la cirugía, y tanta sangre y órganos no era un espectáculo muy bonito que digamos. Minato, ¿te puedo hacer unas preguntas? Diría Misa quien se estaba escondiendo detrás de la silla de Minato. ¿Qué sucede? Pues, me preguntaba por qué no le habías dicho nada sobre este lugar. Pues, al principio cuando todo este lugar se empezó a construir, pensé en decírselos como una sorpresa para todos, pero primero pensé en decírselo a David para saber qué opinaba. Él me dijo que el equipo no necesitaba este lugar y me pidió que lo dejara usarlo para ocultar sus inventos más peligrosos. Luego de un tiempo me dijo que todo lo que estaba aquí pasaba a ser del equipo, pero de igual forma me obligó a firmar un contrato de confidencialidad el cual únicamente podría ser roto en caso de que el laboratorio original se viera comprometido. En resumen, me prohibió decir algo sobre este lugar a no ser que el laboratorio, pero no se destruyó, diría Xander algo confundido. Pues no, pero casi así que tengo permitido hablarles de lo que sucede aquí. Pero entonces todo lo que está aquí lo construyó David. La mitad la construyó él, la otra mitad son el resultado de mis experimentos, algunos algo estúpidos y otros bastante increíbles como el robot gigante que vieron al principio. Lo construí pensando en los hijos de Natsu, lo llamo Gypsy Danger, aunque por ese es solo el Mark I, tengo pensado muchas cosas para el Mark II. Oye Minato, ¿te importaría decirnos qué otra cosa tienes en este sitio? Diría Izuku bastante intrigado. Bueno, primero diré lo que hizo David. Hay una habitación en donde David guardó 300 potenciadores de Kirk como el que tenía Wolfram en la isla. Yo le dije que era una estupidez, pero él dijo que si los enemigos seguían llegando como lo han hecho hasta ahora los necesitaríamos eventualmente. También hay una línea de ensamblaje en donde se fabrican los robots que mantienen funcionando este lugar, eso yo se lo pedí. También hay un laboratorio de química aunque deje de entrar allí después de que todo M explotara en la cara 36 veces seguidas. También hay una sala de alquimia. Creí que la alquimia era errónea. Diría Xander viendo que la máquina ya estaba terminando la cirugía. Pues, en su momento se pensó que lo era, pero solo les hacía falta el factor mágico para que este funcionara. ¿Pero qué tiene que ver eso con los animatrónicos? Solo diré esto, animales salvajes y robots de 3 metros ultramamados son una pésima combinación. Alan, ¿qué pendejada hiciste? Ok, eso nos lo explicas después, pero por ahora sigue diciendo que hay aquí. Ok, también hay una habitación de entrenamiento, con robots, muy recomendable, por cierto, solo la usé una vez, pero los resultados fueron muy prometedores. También hay una máquina de clonación. No jodas, ¿para qué necesitaríamos una máquina de clonación? No sé, David dijo que me podría ser útil con la alquimia, pero no veo cómo. Bueno, creo que ya sabemos suficiente, ya descubriremos lo demás con el tiempo. Oye, ¿te importaría contarnos qué hiciste con la alquimia? Lo normal, transmutaciones, experimentos. No hablo de eso, dime qué carajos hiciste con los animatrónicos. Diría Xander al tiempo que se frotaba la 100. Pues no mucho, solo creé una réplica exacta de los animatrónicos de Five Nights at Freddy's y le metí a cada uno el alma de su respectivo animal, y el resultado fue que tuve que sellar la habitación y poner a 30 robots a protegerla. ¿Qué mierda sucedió? Solo eran máquinas.
Yo también lo pensé, pero las almas son más poderosas de lo que pensé. Al principio se comportaban como simples animales sin darse cuenta del cambio que había sufrido. Freddy se comportaba como un oso, Bonnie se comportaba como un conejo, Foxy como un zorro y Chica como un pollo. Eso último fue muy divertido de ver. Así que confiado en que nada malo iba a pasar los dejé en una jaula y me fui a dormir. Al día siguiente fue cuando me di cuenta de que la había cagado. ¿Qué sucedió?, preguntaría Lucky viendo que Minato comenzaba a temblar ligeramente. Bueno, resulta que la razón por la que el cuerpo va creciendo de forma constante y que éste se mantenga con vida es gracias al alma. Cuando tu cuerpo es gravemente herido, tu alma ya no puede regenerarlo, por ende mueres. Las almas más fuertes pueden regenerar una pequeña parte y seguir vivos, como el caso de All Might. Pero, díganme, si el alma lo que hace es crear carne y hueso para hacer que el cuerpo en el que reside se pueda sostener, ¿qué creen que haga un alma que está atrapada en una máquina? Diría Minato con la mirada perdida, haciendo que los presentes se dieran cuenta de lo que Minato quería decir. No me jodas, Minato, ¿por qué hiciste ese experimento en primer lugar? Lo estaba haciendo como medida de precaución. Durante nuestras batallas siempre salimos muy lastimados, solo es cuestión de tiempo hasta que nos toque pelear contra un rival que deje nuestro cuerpo en peores condiciones que las de All Might. En dicha situación pensaba que mediante la transferencia de alma podía mantenernos con vida el tiempo suficiente para reparar nuestros cuerpos y así recuperarnos como si nada hubiera pasado, pero, les juro que nunca esperé que algo así sucediera. Esas cosas, ni siquiera sé si seguían estando vivas, solo sé que su sed de sangre no se compara ni con la del mismo Shinigami. Diría Minato con una mirada seria, a lo que Thunder diría: hay que destruirlas. Si son lo que dices que son, entonces no podemos dejarlas con vida. Lo intenté, pero son muy resistentes. Mi ventaja era la electricidad. Puede que sean monstruos, pero siguen siendo máquinas. Solo bastó una sobrecarga para desactivar sus sistemas, pero se volvieron a activar en cuestión de segundos, así que tuve que colgarlos del techo y someterlos a cantidades inmensas de electricidad. Eso los mantiene quietos, pero la descarga debe ser continua o se liberarán. Diría Minato ya más calmado, a lo que Izuku dijo: no puedes simplemente extraerles el alma y ya. No es tan simple, solo pude extraer el alma de animales que ya murieron, nunca he intentado extraerle el alma a algo vivo. Bueno, la ventaja es que están contenidos. Lo sé, pero si se llegan a liberar no sé qué pueda pasar. Diría Minato con algo de miedo en su mirada, a lo que Momomisa y Lucky se le acercarían para consolarlo, pero en eso el campo de energía se abriría y mostraría a Taiga completamente intacta, aunque con la mitad superior de su ropa destruida. Idiotas que ni se les ocurra mirar. Diría Bakugo para luego cubrir a Taiga con su camisa, a lo que Minato diría: de todos modos, no hay nada que mirar. Ante estas palabras todos los presentes comenzarían a reírse al tiempo que Bakugo se quedaba con una cara de póker. Parece que tu faceta bromista no te la quita nadie. Diría Izuku, a lo que Minato diría: ¿qué puedo decir? El humor es parte de mi persona. Bueno, en fin, mejor salgamos de aquí, tenemos que enseñarle a Taiga a cómo usar su magia de ilusiones. De acuerdo, de todos modos, y no tenemos nada que hacer aquí. Oye Minato, ¿crees que podamos usar este lugar como base de operaciones en lo que encontramos la forma de traer de vuelta a nuestro laboratorio? Diría Thunder, a lo que Minato respondería: claro, solo te pido que te olvides del tema del viaje en el tiempo. No jodas Minato, si conseguimos viajar en el tiempo podríamos resolver todos nuestros problemas. Ese no es el punto. Solo promete que te olvidarás de eso. Diría Minato con una mirada seria, a lo que Thunder diría: está bien, prometo que me olvidaré del viaje en el tiempo. De acuerdo, el laboratorio está hacia la izquierda saliendo de esta habitación, caminas hasta que veas la puerta con un robot rojo protegiéndola. Allí encontrarás un laboratorio similar al que usabas para construir tus cosas, pero este está un poco más automatizado. Solo aléjate de la habitación que dice acceso restringido, allí hacia experimentos de alquimia antes de que pasar lo que los animatrónicos. No pasó anda raro en esa sala, pero la selle por si las dudas. De acuerdo.
Bien, ya no tenemos nada que hacer aquí, pueden regresar a lo que estaban haciendo. Minato, necesito que me explicas cómo mierda construiste ese robot gigante y cómo funciona. Diría Izuku señalando a Hips y Danger mientras que los demás se empezaban a retirar. Bueno, no negaré que construir esta belleza fue complicado, no poseo los tentáculos de sombras de Zander así que tuve que usar mis propios medios. Al principio pensé en usar mis animales de electricidad, pero me era imposible manipular cualquier objeto sin que este explotara debido a una sobrecarga así que comenzó a construir robots que pudieran suplir la necesidad de mano de obra. Me tomó todo el año llegar hasta aquí. Espera, ¿desde cuándo está este lugar aquí? Más o menos desde antes de salvar a Eri, como ya dije David me obligó a quedarme callado. Descuida, no te culpo de nada, todos tenemos secretos, pero pensé que lo habías creado para detener a los hijos de Natsu. No era así al principio, lo construí bajo la creencia de que nos podría ser útil para pelear con villanos con quirks de agigantación como el de MT Lady, pero en cuanto me enteré de los hijos de Natsu empecé a trabajar para poder usarlo contra ellos, aunque, todavía no está terminado, solo el 60% de sus funciones están activadas, y las piernas tienen muchos desperfectos además estoy buscando una forma de redirigir la radiación. ¿Radiación? Una lágrima no puede darle energía a una bestia tan grande como esta, así que me vi forzado a usar un reactor nuclear doble para darle energía. El problema es la radiación, lo diseñé para que únicamente magos puedan pilotarlo, pero solo los Dragon Slayers pueden soportar esas cantidades tan grandes de radiación. ¿Ya hiciste pruebas? Sí, unas semanas antes de perder mis ojos hice pruebas de coordinación, yo me movía y el robot también lo hacía, aunque el robot tenía muchos problemas para mantenerse de pie así que solo movía mi cuerpo de la cintura para abajo, solo hubo un problema. ¿Cuál? La carga neuronal fue demasiada, cuando conecté a la máquina me sentí algo mareado pero no fue problema, seguí con las pruebas durante unos 10 minutos hasta que colapse, desperté 5 horas después en la misma camilla donde Taiga se operó. Agradezco a David por haberme dado la idea de darle a los robots una programación que los obliga a llevar a cualquier ser vivo que vean en peligro de morir a esa camilla. Cuando desperté no sabía qué había pasado así que revisé las cámaras de seguridad, allí me di cuenta de lo que había pasado. Durante todas las pruebas mi nariz sangraba de forma abundante y algunos de mis movimientos no se coordinaban bien, no me di cuenta de eso debido a la emoción que sentía y cuando me desmayé la máquina se desactivó y yo casi al suelo empezando a convulsionar y de mis ojos, nariz y orejas salía sangre y de mi boca empezó a salir espuma. Los robots me llevaron a la máquina y allí esta misma empezó a tratarme. Si no hubiera sido por esa máquina quizá hubiese muerto. Sé que fue imprudente pero estaba solo, y los hijos de Natsu son muy poderosos. Tú apenas si pudiste derrotar al más débil sin morir así que debía darme, diría Minato con una mirada de determinación lo que Izuku diría. Te seré honesto, quizá debiste esperar a que el equipo supiera de esto para hacer pruebas, pero, y ya quedó en el pasado, aunque sorprende que no tuviera secuelas. De hecho, si las tuve, ¿recuerdas cuando nos fusionamos para pelear contra All for One? Sí, al principio sentí un fuerte dolor de cabeza, pero no sé por qué. He sufrido fuertes dolores de cabeza desde el incidente, a veces mi vista se nublaba, y le dolían los ojos. Supongo que de todas maneras hubieras perdido los ojos. Ya sé, pero ese no es el punto. Hace unos días me hice un análisis completo, mi cuerpo está perfecto, es como si tener los ojos de Dios creara anticuerpos que me protegieran de todo. Bueno, tus ojos son divinos así que es normal pensar que así es. Bueno, ese no es el punto, también debo avisarte de agosto. ¿Qué sucede? Te lo digo a ti porque es el maestro del gremio, pero no quería decirlo porque aún no estoy seguro, pero, creo que hay una fuente de magia en el océano, más específicamente en el fondo del océano Pacífico. Todavía no encuentro un punto exacto, pero he detectado muchos rastros de magia extraña en ese océano. Todavía no logro identificarla, pero tiene varias similitudes con la magia de portales de Toga y la energía que conforma los portales que usamos para viajar entre dimensiones. Dices que podría haber un portal en el océano Pacífico. Es probable, el escáner está ubicado en una zona a la que solo yo tengo acceso. Te mantener informado. Por ahora debo irme, Mei aún quiere ir a su cita.
¿Cómo lo sabes? Melissa me acaba de escribir, dice que me preguntó y dijo que ya se estaba preparando para la cita. Le dispararon y aún así está dispuesta a ir a una cita. Supongo que atraigo a mujeres tercas. Diría Minato para luego empezar a caminar con dirección a él de salida del laboratorio, pero en eso se escucharía un grito en toda la base. ¿Qué fue eso? Preguntaría Izuku con algo de nervioso, a lo que Minato diría. Los animatrónicos, a veces uno de ellos logra reactivarse durante la descarga y suelte ese grito, devuelve a desactivar casi al instante, pero el hecho de que se reactiven hace que me dé un escalofrío. Si algo llega a pasar estaremos listos para detener a esas cosas. Eso espero, amigo, eso espero. Tras decir eso ambos chicos saldrían del lugar, pero Minato se quedaría en su habitación en una pose pensativa, pero en eso una notificación le llegaría a su computadora. Análisis terminado, resultados, sustancia desconocida, propiedades curativas detectadas, se recomienda almacenamiento, desea darle un nombre a la sustancia. Ante esto Minato pondría una mirada seria y se frotaría la 100. Llámalo, remanente, quiero que realices experimentos con esta sustancia, mira qué tan potentes son esas propiedades curativas, no quiero darle información incompleta al equipo. Ante esto la computadora comenzaría a realizar sonidos extraños mientras que en la pantalla saldría un mensaje. Proceso de análisis de la sustancia remanente finalizado al 0,1%, tiempo estimado 4 días, 6 horas 14 minutos y 12 segundos. Ante estas palabras Minato suspiraría y cerraría su computadora y diría: espero estar haciendo lo correcto. Un par de horas después, vemos a Minato sentado en la sala con un traje elegante de color azul oscuro mientras veía el progreso del análisis del remanente en su teléfono. Análisis de la sustancia remanente finalizado al 0,3%. Serían las palabras que aparecían en la pantalla. Porque tengo un mililitros presentimiento sobre esto. Sucede algo, darling. Diría una voz a espaldas de Minato, por lo que este voltearía y se encontraría con Mei vestida como en esta imagen. Wow, Mei, te ves hermosa. Gracias, no soy mucho de usar este tipo de ropa, así que le pedí ayuda a Momo. ¿Sabes? Me sorprende que aún quieras ir a la cita después de que te han disparado en un riñón. Descuida, tú y Melissa me curaron después de todo, lo que sí me sorprende es que tú me sacaste la bala. Bueno, ¿qué puedo decir? Estaba algo preocupado. Eso es lindo de tu parte. Bueno, ¿a dónde iremos? Primero que nada, ¿qué tan fluido es tu francés? Me obligaron a estudiarlo como materia en mi antigua escuela, así que es bastante buena. ¿Por qué? Tú solo relájate. Diría Minato para luego presionar un botón de su reloj y enfrente de él aparecería un portal para luego decir: las damas primero. ¡Qué caballero! Diría Mei para luego entrar por el portal apareciendo en un restaurante con vista a la Torre Eiffel. Increíble. Diría Mei viendo el lugar con impresión, a lo que Maxwell diría: supuse que te gustaría estar aquí. Es increíble, gracias. Bueno, mejor comamos, qué bueno que traje un traductor por si las dudas. Tras decir eso la cena empezaría sin problema alguno, entre algunas bromas y regaños por parte de Mei debido a las payasadas de Minato. La cena terminó cerca de las 10 de la noche, a lo que Mei diría: bueno. Creo que ya deberíamos irnos, de hecho aún te tengo una sorpresa. Diría Minato sacando una venda de su bolsillo para luego vendarle los ojos a Mei. Oye, ¿qué haces? Tú solo tranquilízate. Diría Minato para luego abrir un portal y guiar a Mei dentro de él. ¿No me estarás llevando a un motel o sí? Claro que no, podré ser un tarado pero nunca un enfermo. Si tú lo dices. Luego de unos 0 minutos Minato dejaría a Mei en un lugar específico para luego ver su reloj y presionar unos botones y después de 5 segundos diría: ya puedes quitarte la venda. Ante estas palabras Mei se quitaría la venda viendo que estaba en la cima de la Torre Eiffel y del cielo caían miles y miles de estrellas fugaces, cosa que dejaría impresionada a Mei, quien debido a la impresión diría:
Increíble, ¿cómo lo hiciste? Un mago jamás revela sus secretos. Muy gracioso. Diría Mei con cierto sarcasmo, a lo que Minato se pondría frente a Mei y con una mirada seria diría: Mei, desde hace tiempo tú y yo empezamos a salir, admito que tu confesión fue poco convencional, y me sorprendiste bastante, pero eso no quita que el tiempo que he pasado contigo lo he disfrutado mucho, sé que he cometido muchos errores, y que no te he prestado la atención suficiente, y las veces que estuve cerca de perderte a ti o a las otras me di cuenta de que mi vida sin ustedes no valdrían la pena vivirla, por eso, el día de hoy, frente a esta lluvia del cosmos te haré la pregunta más importante de todas. Tras decir eso, Minato se arrodillaría frente a Mei y sacaría una pequeña caja de color rojo y dentro de este había un anillo de plata con una gema color rosa en el centro. Mei Atsume, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? Ante estas palabras Mei se llevaría las manos a la boca al tiempo que empezaba a dejar caer un par de lágrimas para luego lanzarse a abrazar a Minato y gritar: Sí, Minato, sí quiero casarme contigo. Ante esto Minato se alegraría mucho y abrazaría con mucha fuerza a Mei para luego ponerle el anillo, pero en eso se daría cuenta de algo. Espera, entonces por esto nos pediste una cita a las 5. Bueno, supuse que ya iba siendo hora de dar el siguiente paso. Jefe, bueno, me alegra que lo hayas hecho. Tras decir eso Mei le daría un apasionado beso a Minato, quien correspondería el beso, y tras unos minutos ambos se separarían para luego reírse un poco, y seguir presenciando la lluvia de estrellas, y después de unos minutos esta terminaría, a lo que Mei y Minato regresarían a los dormitorios en donde se encontrarían con Yandere y Izuku jugando una partida de Mortal Kombat. ¿Sabes algo, Izuku? Hay más personajes aparte de Escorpión. Cállate, tú siempre eliges a Raiden y yo nunca digo nada. Un minuto, pensé que te ibas a coger a Mei. Diría Izuku viendo de forma confusa a la pareja, haciendo que Mei se sonroje hasta más no poder, a lo que Minato diría: Oigan, no todo en la vida se trata de coger. ¿No decías eso anoche? Diría Momo a la distancia, haciendo que Minato se sonroje un poco para luego suspirar, pero en eso Mei diría: Chicos, denos unos minutos, tengo que hablar con Minato, ya después pueden jugar los tres si quieren. Tras decir eso Minato y Mei se meterían a la habitación de la peligrosa, a lo que Xander diría: Te apuesto 30 billetes a que harán el delicioso. Yo te apuesto 40 a que Mei solo le dará un maletín con alguna tontería adentro. Mientras tanto en la habitación de Mei. Minato, acabo de acordarme de que tenía un par de regalos para ti. ¿Sabes? Acabas de convertirte en mi prometida, se supone que el que da los regalos soy yo. Relájate, de todos modos pensaba dártelo, diría Mei para luego lanzarle una especie de disco el cual tenía un triángulo de color amarillo brillante en el centro. ¿Qué es esto? Solo póntelo en la hebilla de tu cinturón y presiona el triángulo 2 veces. Ante esto Minato vería el disco con curiosidad para luego alzar los hombros y hacerlo pedido, y al hacerlo del disco comenzaría a salir manojos los cuales cubrirían el cuerpo del Minato dándole un traje como el de esta imagen. No inventes Mei, el traje está increíble. Gracias, le pedí ayuda a Melissa para hacerlo, no pude crear manojos propios debido a la complejidad, así que se los robé a Xander. Hice el diseño para que fuese cómodo y no interfiriera en combate, además la camisa negra que llevas está diseñada para protegerte de ataques mágicos de larga y corta distancia, y obviamente las balas no te afectan. Las botas siguen teniendo la función de colocar trampas eléctricas en el suelo, aunque hizo una pequeña modificación en los guantes para que pudieras usarlo como sonares. Mandas electricidad a ellos y la convierten en ondas de sonidos, los cuales al regresar de nuevo se convierten en electricidad, la cual contiene información de todo el terreno, la cual se proyecta en el visor que tienes. Además este tiene muchas funciones de escaneo entre otras cosas, ya te darás cuenta con el tiempo. Increíble, no sé cómo agradecerte. Solo no llegues tarde a la boda y no hay problemas. Ante esto a Minato le saldría una gota de sudor para luego decir: Aún no he empezado a programar la boda. Cierto, aún debes declarártele a Misa y a Lucky. Precisamente, aunque, aún no estoy seguro de cómo hacerlo. Bueno, Misa me dijo que cuando su mundo aún existía a ella le encantaba jugar con gatos, de hecho, desde hace tiempo que los excede duermen con ella.
Eso explica por qué Max pasa tanto tiempo con ella. Pero bueno, ¿qué tal si lo llevas a un lugar relacionado con gatos o algo así? Ya veré qué hago. Diría Minato, para luego retraer su traje y guardar el disco en su bolsillo. Y eso no es todo. Diría Mei para luego sacar un maletín bastante grande. ¿Qué es eso? Solo ábrelo. Ante la insistencia de su prometida, Minato abriría la caja encontrándose con un rifle de francotirador como el de esta imagen. No te pases es un rifle. En efecto, es un rifle de francotirador de décimo L4, es el rifle con mayor alcance del mundo, utilizado por las fuerzas especiales rusas, tiene un rango que va desde 1,5 kilómetros hasta 2,5 kilómetros, es capaz de anular hasta el prisma de la óptica más avanzado, el cargador puede almacenar 5 cartuchos, así le añadí la misma lacrimal que le añadí a tus pistolas para que los disparos fuesen más letales, sin mencionar que la mira está conectada al visor de tu traje, eso te permitirá disparar en la noche con la modalidad de visión nocturna e incluso con el detector de calor en caso de que haya enemigos camuflados. Si sabes que tengo mis ojos de Dios, ¿no? Lo sé, puse esas modalidades pensando en que dejaras que alguien más dispare el rifle, como Izuku o Thunder. Bueno, punto. ¿Y qué dices? Digo, pobre del que trate de conquistar a nuestra hija. Diría Minato sin pensar haciendo que Mei se sonroje y en cuanto se percató de lo que había dicho se arrepintió y trató de corregirlo. Digo, no es como que vayamos a tener un hijo o hija justo ahora digo, todavía tenemos varias cosas que hacer, además no me imagino en el lugar de Thunder siendo padre y toda la cosa, ¿sabes qué? Mejor olvida lo que dije, creo que iré a partirle la cara en el Mortal Kombat a los chicos, hablamos después. Diría Minato para luego llevarse el rifle y el disco con su traje a su habitación dejando sola a Mei quien solo se llevó una mano al pecho para luego sonreír y decir. Ya llegará el momento. De vuelta a la sala, Minato había llegado usando ropa normal para luego decir. A ver, denme ese control que los voy a violar. Ya quisieras manco. Diría Izuku con una sonrisa retadora dándole el tercer control a Minato. Lo dice el que siempre elige al personaje más fuerte e igual pierde. Oye, al final sí te cogiste a Mei. No, solo me dio una nueva versión de mi traje y maletín. Tómala, gritaría Izuku con emoción para luego mirar a Thunder y decir. Me debes 30 billetes, señor Panda. Por amor a Dios ya no me llamen así. Ya, y me llaman a mí el delicado. Diría Minato de forma burlona a lo que Thunder diría. Ya estuvo, una partida del Call of Duty, cada uno apuesta 20.000 grandes y el ganador se lleva todo. Hecho. Dirían Izuku y Minato al tiempo con una sonrisa retadora. 30 minutos después. Me lleva a gritarían Izuku y Thunder muy frustrados. Eso les pasa por confiados. Diría Minato recogiendo el dinero que se había ganado. Ahora si me disculpan, me iré a dormir que mañana tengo una cita. Diría Minato para luego irse del lugar dejando a Izuku y a Thunder muy frustrados. Al día siguiente todo el mundo se encontraba desayunando con tranquilidad mientras en la sala el televisor mostraba las noticias de la mañana, aunque no sucedía nada especial a excepción de una persecución en vivo entre la heroína Mirko una pandilla que se dedicaba a robar bancos, pero en eso por los altavoces se escucharía el siguiente mensaje, atención estudiantes, se le solicita a los 4 supremos que se presenten en la oficina del director, es urgente. Minato, ¿y ahora qué mierda hiciste? Diría Thunder con molestia. Tarado, yo no hice nada. Entonces, ¿por qué nos están llamando? Oigan, les recuerdo que yo no soy el único que causa problemas, Bakugo también la ha cagado muchas veces. Oye, a mí no metas en eso, si alguien la cago aquí debió ser Izuku. ¿Y yo por qué? ¿Recuerdas en la primaria la ocasión en la que metiste un jodido tigre al aula de clase? El que trajo ese tigre fue Thunder. Sí, pero lo hice porque Maxwell tuvo la idea. Y si sabías que era mala idea, ¿por qué no me destosiste? Oiga, peleando no arreglarán nada, mejor vayan con el director y que él les aclare todo. Diría Lida haciendo que la discusión se calmara para luego los 4 supremos dirigirse a la sala del director en donde éste los estaría esperando junto a Aizawa. ¿Qué sucede, sensei? Diría Thunder algo nervioso a lo que el ratón diría.
Joven Zander, tengo entendido que usted adoptó a la joven Eri hace unos meses. Pues sí, así fue, ¿qué tiene de malo? Bueno, en vista de que intentaron secuestrarla hace no mucho, considero que lo mejor sea mantenerla a salvo en un lugar apartado, así que... Que ni se le ocurra terminar esa frase. Diría Zander ya imaginándose lo que Nezu iba a decir. Si cree que voy a permitir que me alejen de mi hija solo porque un enano estúpido le apuntó con una pistola, entonces están muy mal, ella se queda conmigo lo quieran o no. Joven, cálmese, entiendo que la vea como su hija, pero usted también es menor de edad, la corte había permitido que usted se quedara con la niña debido a que demostró tener una buena relación con ella, pero debido a este incidente están empezando a reconsiderar si de verdad es apto para cuidarla. No le estoy diciendo que le vayan a quitar a la niña, solo le estoy advirtiendo que debe protegerla aún más, ya que enviarán a alguien a revisar si es apto para cuidarla, y dependiendo de lo que ella decida la corte tomará su decisión. Ante esto Zander pondría una mirada de frustración a lo que Bakugo diría. Perdona nuestra intromisión, pero nosotros ¿qué tenemos que ver con esa noticia? Bueno, se los digo porque solo hay dos formas en que la corte le permita a Zander quedarse con la niña, la primera es que éste sea declarado apto para cuidarla y la segunda es que a ojos de la ley sea declarado como adulto, y la única forma de hacerlo es que se convierta en héroe profesional. Aún nos quedan 3 años para eso. Tal vez sí, pero, hay algo que no saben, verán, el gobierno aprobó una ley secreta el año pasado y esta ley solo es conocida por los directores de ellas escuela de héroes. Estas leyes dictan que todo director estará autorizado a realizar un examen de licencias de héroe a los estudiantes que él considere que ya estén capacitados, con la única condición de que el examen se haga en equipos de 5 personas. Ante estas palabras los chicos ya empezarían a suponer que quería decir el director. Dice que nos podemos convertir en héroe ahora mismo, sin siquiera terminar el año escolar. Algo parecido, con esto ustedes estarán autorizados a actuar como héroes con completa libertad, aunque aún tendrán que asistir a clases y toda la cosa. Oiga, le digo que no estamos entendiendo absolutamente nada. Diría Bakugo con clara confusión a lo que Nezu diría. Verán, si aprueban este examen se les considerará legalmente como héroes profesionales, aunque la ley dicta que para evitar posibles confusiones o protestas los que aprueben este examen deberán seguir yendo a clases, y en este caso seguir viviendo en los dormitorios, además de que deberán participar en cualquier evento extracurricular como el festival deportivo y el festival cultural. La diferencia es que estarán exonerados de todas las materias, no tendrán que realizar ninguna tarea ni examen, aún deberán asistir a clases pero allí no están obligados a prestar atención, si quisieran podrían sentarse en la parte de atrás y ponerse a conversar mientras comen papas. Ante estas palabras a Izuku, Bakugo y Minato le brillarían los ojos con mucha emoción, aunque Zander únicamente pensaba en evitar que le quitaran a su hija. Sin embargo, como dije, el examen se debe realizar en un equipo de 5 personas, y ustedes son 4, así que hasta que no encuentren a un quinto miembro, no se podrá realizar el examen. Ante estas palabras los chicos se pusieron a pensar hasta que Minato diría. ¿Qué hay de mi Dios sepa? Él está muy capacitado. Lo sé, pero él realizó el examen hace unos meses, él junto a los otros miembros de los 3 grandes y otros 2 miembros del tercer año hicieron el examen, y los aprobaron. Mierda, ¿y qué hay de los de segundo año? Bueno, no sé muy bien qué decir sobre ellos, digo, la mayoría son versiones menos descaradas del alumno Monona. No pues ni modo. Diría Izuku restándole importancia a lo que Minato diría. ¿Qué tal Melissa? Ella está muy capacitada, y no lo digo porque sea mi novia, digo, prometida, lo digo porque ella se ha esforzado mucho, sus poderes de viento son muy útiles para salvar a personas de una caída libre, además de sus poderes curativos, es capaz de regenerar órganos perforados en cuestión de minutos, además tiene una habilidad que le permite curar por completo a una persona no importa lo herida que esté, solo la puede usar 3 veces al día pero igual es muy útil. No es mala idea, pero de igual manera seguiré buscando. El examen se realizará dentro de 4 días, eso sería unos 3 días antes de que la que se encarga de la inspección llegue.
Si logran aprobar la inspección se cancelará y la corte automáticamente le dará todos los derechos de tutor legal de la joven Eria Zander, así que les recomiendo que entrenen un poco. Usaremos nuestros trajes. Preguntaría Minato, a lo que Nezu diría. Trajes y accesorios, cualquier cosa que el curso de apoyo les haya dado están autorizados para realizarlo. Entendido. Dirían los 4 supremos para luego salir del lugar y durante el camino Zander diría. De acuerdo chicos, quizás sea mucho pedir, pero por favor no la caguen, la custodia de Eri pende de un hilo y no quiere correr riesgos, así que por favor prométanme que no van a cagarla. Relájate, somos Fairy Tail, si un miembro del gremio necesita ayuda ahí estaremos para darle una mano. Diría Izuku al tiempo que ponía una mano en el hombro de Zander. Gracias chicos. Pero igual el plan para confundir a esos Yakuza Taiga debe practicar con su magia de ilusiones. Diría Minato con seriedad, a lo que Bakugo diría. Ya me estoy encargando de eso, ella tiene mucho talento, puede mantener una ilusión de Eri durante 2 horas, las ilusiones son tangibles, por ende son más creíbles, pero no tienen conciencia, solo dicen y hacen lo que Taiga quiere que hagan. Pues en ese caso, que siga practicando, debe estar tan capacitada como sea posible. Bien lo haré, pero crear una ilusión le toma algo de tiempo, por algún motivo la magia no fluye muy bien. Eso es más normal de lo que creen, algunas magias son difíciles de controlar, por ende se necesita de un objeto para manipular la magia de forma más fluida, un ejemplo sería Oyama, él no puede controlar su Kirk por sí solo, así que usa su cinturón para poder usarlo. Bueno, eso tiene sentido, pero ¿qué objeto podría usar? Ese tipo de magias por lo general necesitan algún instrumento, ya sea una varita. Ok, le buscaré una varita mágica. Diría Bakugo para luego comenzar a correr en dirección a los dormitorios, a lo que Izuku diría. Oigan, quitante el tema que creen que podamos hacer una vez tengamos la licencia, digo, estaremos mucho tiempo aquí adentro y puede que tengamos la licencia pero no podremos patrullar como un héroe normal, así que tendremos mucho tiempo libre. Pues no lo sé, ya veremos qué hacer. Pues no sé ustedes, pero yo planeo usar el dinero que me queda para hacerme rico, ya no podemos contar con el financiamiento de David, así que tendré que ingeniármelas. Diría Minato, a lo que Zander diría. ¿Y cuánto dinero te queda? Cerca de 3 millones, todo lo que tenía de la tarjeta de crédito de caminar y casi lo gasté, la mitad te lo di a ti como parte del trato, y lo demás lo gasté para declarármele a las chicas. ¿Y qué piensas hacer? Todavía no lo sé. Ya veré qué hago, por mientras me prepararé para declarármele a Misa. Diría Minato para luego dirigirse también a los dormitorios. Ya en la tarde, las clases apenas habían terminado y Minato estaba en su habitación viendo su computadora, la cual mostraba el avance del análisis del remanente. No entiendo, este fluido sale del cuerpo de los animatrónicos, son máquinas con algo de carne, mínimo debía ser una combinación de aceite y sangre, pero ahora resulta que no es ninguna de las dos, aparte de tener propiedades curativas, ni siquiera estoy seguro de que esto sea posible. Bueno, soy un mago y alquimista, estoy seguro de que lo que sea esto tendrá su explicación. Diría Minato de forma relajada cuando de pronto el sistema daría un viso. Advertencia, error de análisis, sustancia conocida como remanente catalogada como incompleta, se solicita que la fórmula sea completada antes de proseguir con el análisis. ¿Chingos pasó? Diría Minato sin entender qué carajos había pasado, hace apenas un minuto el análisis iba a la perfección y ahora salía un mensaje que decía que la sustancia estaba incompleta. Tengo que arreglar esto, diría Minato disponiéndose a entrar en el laboratorio, pero en eso Alquilen tocaría a su puerta. Minato, ¿a qué hora es nuestra cita? Diría Misa desde el otro lado de la puerta, a lo que Minato diría. Esto, a las 7. Ok, me iré preparando. Diría Misa para luego dirigirse a su habitación, a lo que Minato diría. Minerva, quiero que envíes robots a extraer muestras del remanente, y quiero que busques componentes que podrían completar la sustancia, quiero que uses fórmulas mágicas como base, si es posible, haz simulaciones de qué quicios podrían completar el químico. A la orden señor, desea que haga pruebas con una sustancia en específico.
Magia de preferencia, puedes usar químicos naturales también, pero haz pruebas con componentes mágicos, de preferencia magia curativa de dragón. A la orden, señor, las pruebas terminarán el sábado, pero puede esperar resultados para mañana. Perfecto, ahora por seguridad aumenta el número de robots que protejan la puerta de los animatrónicos, no quiero que algún curioso entre allí por error, y mándale un mensaje a Izuku, dile que volviendo de mi cita con Misa, tendremos que hablar. Luego de eso Minato preparó su traje y como aún faltaban unas 2 horas y media para ir a la cita se puso a jugar Lenta Forerad en su computadora, un rato después. La mejor partida de mi vida, diría Minato al tiempo que se colocaba bien la corbata estando en la sala. Te dije que nos apuntaras para la próxima que jugaras Lenta Forerad, diría Bakugo algo molesto. Relájate Van Laden, ya habrá tiempo para eso, diría Thunder tecleando un par de cosas en su computadora. Esto Minato, ya estoy lista, diría Misa apareciendo en la sala con un vestido corto de color rojo llegando un poco más debajo de las rodillas. Wow, Misa, te ves increíble. Gracias. Bueno, creo que ya debemos irnos, diría Minato para luego presionar unos botones de su reloj abriendo un portal en donde Minato y Misa entrarían juntos. Oigan, soy el único que está empezando a sospechar que ese reloj no le envía ningún mensaje a Toga, diría Bakugo algo con curiosidad a lo que Izuku diría. No eres el único, hace apenas una hora Toga me dijo que se le prohíbe tener un teléfono hasta no eliminar cualquier sospecha de ser una espía de los villanos. Ante esto los chicos mirarían a Izuku para luego Thunder decir. Tenemos que hacer inventario de las lágrimas, creo que vi muchas que permitían copiar magia. Mientras tanto con Minato y Misa, estos habían aparecido en un campo en donde se podía ver una mesa y 2 sillas todo alumbrado por velas. Vaya, es bastante lindo Minato. Y no es todo, diría Minato volviendo a presionar algunos botones de su reloj haciendo que a lo lejos se escuchan varios maullidos y cuando Misa volteó a ver vería varios gatos, algunos eran bebés y otros ya eran adultos. Esto haría que aparecieran estrellas en los ojos de Misa y ésta se fuera a abrazar a los gatos quienes la empezaría a rodear con cariño. Creo que te consideran la alfa. Así no funciona la jerarquía en los gatos. Bueno como sea, vamos a cenar, diría Minato mostrando la comida que estaba en la mesa a lo que Misa aceptaría. La cena pasaría sin ningún problema, Misa le daba mimos a los gatos además de estar rodeada de ellos haciendo que se vea en extremo adorable a ojos de Minato, y tras un rato bastante divertido la cena ya había terminado y ahora Misa estaba sentada en el césped jugando con un gatito bebé. ¿Sabes? Pareces una niña así. Técnicamente lo soy, diría Misa haciendo que Minato quede con cara de póker a lo que Misa diría. En mi mundo la esperanza de vida es 5 veces mayor a la de los humanos, por eso a las personas se les empieza a considerar mayores de edad después de cumplir 80 años, y pues, tengo 17 así que técnicamente sigo siendo una niña. Vaya, y cómo se ven las personas que llegan a los 400 años en tu mundo. Contamos con una gran longevidad, este será mi aspecto hasta cumplir 300, después de eso me empezaré a ver cómo se ven las personas de 27 o 30 años en tu mundo. Ya veo, bueno, los dragones también somos bastante longevos, en el registro de Drago Tierra el dragón más viejo que ha existido en esa isla vivió hasta los 1300. Increíble. Bueno, la esperanza de vida de un dragón es mucho menor que eso, pero ese sujeto rompió el récord, no sé ni cómo lo hizo. Bueno, supongo que ambos tendremos una larga vida. Pues sí, una vida que deseo compartir, diría Minato haciendo que Misa se confunda un poco para luego ver cómo este ponía una rodilla en el suelo y empezaba a hablar. Misa, sé que tú y yo no nos conocimos estando en buenos términos, al principio literalmente intentábamos matarnos el uno al otro. Por favor, no me recuerdes eso, diría Misa con un aura algo depresiva haciendo que Minato se riera un poco para luego seguir hablando. Sin embargo, cuando empezamos a conocernos, me di cuenta de que tenemos varias cosas en común, a los dos nos gustan los animales, a los dos nos gustan las batallas, y siempre estamos dispuestos a todo por las personas que amamos, por esos y 1000 motivos más que tengo para amarte he tomado la decisión de hacerte la siguiente pregunta.
Tras decir eso, Minato sacaría una caja blanca y en el interior había un anillo de oro con una gema blanca en el centro. Misa, ¿te gustaría casarte conmigo? Ante estas palabras, Misa quedaría impactada para luego lanzarse a los brazos de Minato y le daría un muy apasionado beso, el cual Minato correspondería de inmediato, y después de unos minutos la pareja se separaría y Minato diría: ¿eso fue un sí? ¿Qué crees, tontito? Tras decir eso, Minato le pondría el anillo a Misa, quien con una pequeña lágrima diría: ¿sabes? Jamás pensé que alguien me preguntaría eso. Porque, digo, cualquiera querría estar contigo, eres una hermosa mujer, además de tener una personalidad que enamoraría a cualquiera. Tal vez lo veas así, pero los estándares de belleza de mi mundo eran mucho más elevados. Bueno, no negaré que aquí también son algo elevados, pero este es tu hogar ahora, y aquí las cosas más simples se pueden considerar lo más hermosa que existe. Diría Minato para luego besarle mano de Misa, haciendo que ésta se sonrojara un poco para luego decir: ¿sabes? Creo que ya se hizo tarde, deberíamos regresar a casa. Si eso quieres. ¿Crees que me pueda quedar con este pequeñín? Diría Misa, refiriéndose a un pequeño gatito blanco con ojos azules que estaba durmiendo en sus brazos. Si eso quieres. Solo no hagas que los Exteet se sientan celosos. Descuida, no los haré, pero ya en serio vámonos, que ya después podrían preocuparse, pues nunca lo han hecho, pero de igual manera podemos irnos. Diría Minato para luego presionar un botón de su reloj haciendo que un portal aparezca y la pareja entrarían al portal, apareciendo en la sala en donde los miembros restantes de los 4 Supremos estaban hablando. Lo que digo es que si usas toallas húmedas en vez de papel higiénico te quedará más limpio, ya después pueden usar papel higiénico para quitar la humedad, aunque no se los recomiendo mucho. Diría Bakugo, a lo que Minato diría: ¿y ustedes de qué carajos estaban hablando? Diría Minato, a lo que Izuku diría: de cuestiones sanitarias, pero dime, ¿de qué querías hablar? Dijiste que querías hablar conmigo. ¿Cierto? Oye Misa, tengo algo importante que hablar con Izuku. Descuida, yo llevaré a este amiguito a mi cuarto. Diría Misa refiriéndose al gatito para luego dirigirse a su cuarto para luego Minato decir: Izuku, lo que te voy a decir me gustaría decírtelo en privado, así que mejor vamos a mi cuarto. Tras decir eso, ambos se dirigirían al cuarto del rubio, en donde una vez allí Minato activaría la teletransportadora y llegarían a la base subterránea, en donde los estaría esperando un holograma como el de esta imagen. Buenas noches, señor, espero que haya disfrutado su cita con la señorita Misa. En efecto lo hizo, pero ese no es el punto, dime cómo va lo que te pedí. Marchando, señor, ya hizo pruebas y tengo una teoría, pero necesito más tiempo para corroborarla. Tú sigue haciendo pruebas, Izuku, sígueme, tengo algo que mostrarte. Ante esto Izuku se confundiría un poco, pero seguiría a Minato hasta una habitación en donde en una pared había un estante con varios frascos con un líquido semejante a la sangre, y en el lado opuesto de la habitación se podían ver un vidrio de color negro justo encima de lo que parecía ser un panel de control. ¿Dónde estamos? Aquí es donde monitoreó la actividad de los animatrónicos. Has estado calmados los últimos días, pero no es para eso que te traje. Desde hace unos días, cuando los expongo a grandes cantidades de electricidad, sus cuerpos empiezan a secretar una sustancia rara de color rojo con toques naranjas, bastante similar a la sangre. De hecho, el estante que está detrás de ti está lleno de esta sustancia. Ante esto Izuku voltearía a ver al estante, dándose cuenta de que lo que Minato decía era real. ¿Y qué es esto? No tengo idea, lo llamé remanente ya que significa sobrante. Pero sigo sin saber qué hace esto. Lo analicé y al parecer tiene propiedades curativas. Intenté hacer un análisis completo para ver de qué estaba hecho, pero el análisis no se pudo completar ya que la sustancia está incompleta. No estoy seguro de qué pueda pasar cuando lo complete. ¿No tienen alguna teoría o algo así? Pues sí tengo una. Esta sustancia la extraigo de una máquina sobrecalentada con el alma de un animal atrapada en su interior. Tengo la teoría de que este líquido de alguna forma se desprende del alma de los animales. No sé de qué sea capaz, pero ya te dije lo que un alma puede hacer, y si esto es extraído de un alma, pues, no estoy seguro, y únicamente estoy teorizando, pero si llego a tener razón, podríamos estar cara a cara con la fuente de la vida eterna.
Diría Minato con una mirada muy seria, a lo que Izuku lo imitaría y tomaría una de los frascos para luego olfatearlo y decir: esto huele raro, es el olor de un cadáver recién asesinado y el de un bebé recién nacido juntos, es demasiado extraño. Lo sé, te lo digo a ti porque eres el líder, pero yo creo que quizá deberíamos decirle a los demás. Claro que no. Diría Izuku de forma seria, cosa que confundiría a Minato, pero antes de poder hablar Izuku le daría una explicación. No estamos seguros de qué es esto, y puede que tengas razón como puede que no, por el momento quiero que analices a fondo todo sobre esta cosa, te doy autorización para hacer cualquier tipo de experimento que haga falta, pero quiero que absolutamente todo lo que se pueda saber de esta cosa lo archives en una carpeta y la catalogues como clasificado, solo tú y yo podemos ver esa carpeta, ¿entendido? Pero, ¿por qué? Digo, no veo la necesidad de guardarle secretos al equipo. Tal vez porque tú no tienes mente de líder, si ellos se llegan a enterar de esto de inmediato les llegarán ideas egoístas, a todos sin excepción, quizá algunas piensen en curar a una mascota enferma o algo así, o quizá otros piensen en revivir parientes que perdieron hace mucho. Bueno, no negaré que quizá tengas razón, pero, esto podría generar conflictos, quizá deberíamos decirles. Se los diremos cuando yo considere que debemos decirles, por ahora solo haz lo que te digo, no solo te lo ordeno como maestro del gremio, te lo ordeno como tu rey, descubre todo lo que puedas de esta sustancia, haz los experimentos que debas hacer y manténme informado y que ni se te ocurra decirle a nadie del gremio, ¿entendido? Ante estas palabras Minato sentiría una presión en su cuerpo, ya que cuando el rey daba una orden sus instintos lo obligaban a cumplirla. Como ordene majestad. Diría Minato haciendo una leve reverencia, a lo que Izuku se calmaría para luego decir: mejor salgamos de aquí. Los demás podrían empezar a sospechar. Luego de eso los chicos saldrían del lugar, Izuku se regresaría a la sala y Minato se quedaría en su habitación algo pensativo para luego decir: espero no arrepentirme. Luego de eso Minato se dispondría a usar su computadora para distraerse, pero en eso tocarían la puerta tratándose de Momo, quien al ver a Minato diría: querido, ¿qué te ocurre? Nada, Momo, solo estoy algo estresado. ¿Por qué? Tiene que ver con la boda, porque te prometo que no nos pondremos exigentes. Descuida, no es por eso. ¿Y de qué se trata? Sabes que puedes decirme lo que sea. Ante esto Minato trataría de hablar, pero sus instintos de dragón se lo impedirían, cosa que Momo notaría para luego decir: ¿Izuku te prohibió hablar? ¿Es tan obvio? Un poco, pero si te prohibió hablar supongo que debe ser algo importante. Un poco, aunque pienso que deberíamos hablarlo con los demás. Descuida, Izuku sabe lo que hace, por algo es el rey de los dragones. Supongo que tienes razón. Diría Minato aún algo preocupado, a lo que Momo le daría un beso en la mejilla para luego decir: descuida, estoy seguro de que Izuku lo dirá tarde o temprano, pero ahora solo relájate, no sirve de nada estresarse. Tienes razón, bueno, supongo que tengo una boda que planear. Si sobre eso, para cuando te le vayas a declarar a Lucky, a ella le encanta la luz del sol, así que te recomiendo que lo hagas de día o algo parecido. Lo tendré en mente. Bueno, supongo que ahora puedes relajarte un poco. Diría Momo con un tono de voz seductor para luego darle un beso de lengua a Minato, quien correspondería de inmediato, y después de unos segundos la pareja terminaría recostada sobre la cama con Momo encima de Minato mientras estos aún se besaban con pasión, cuando de pronto Momo se separaría de Minato sentándose en la cintura de este para luego lentamente empezar a quitarse la camisa mostrando que debajo no llevaba sostén, dejando libres sus hermosos pechos. Y me llamaban a mi pervertido. ¿Quién te llamaba así? Es una larga historia que se remonta a cuando tenía 10 años, pero ese no es el punto. En eso estamos de acuerdo. Diría Momo de forma coqueta para luego volver a besar con pasión a Minato al tiempo que éste empezaba a manosear el pecho izquierdo de Momo haciendo que ésta diera unos ligeros gemidos, los cuales eran ahogados por el beso. Así seguirían durante un par de minutos hasta que Minato, haciendo algo de esfuerzo, se pondría encima de Momo y sin dejar de amasar el pecho de Momo comenzaría a darle ligeros besos en el cuello de Momo haciendo que ésta diera un ligero suspiro, a lo que Momo diría: ¿sabes? Melissa dijo que eras algo tímido, pero la verdad no lo pareces.
Bueno, supongo que la práctica hace al maestro. Diría Minato para luego proceder a succionar el pecho que quedaba libre haciendo que los gemidos de Momo aumentaran un poco. No tan fuerte, que nos pueden escuchar. Es tu culpa por no saber limitarte. Diría Momo algo sonrojada a lo que Minato diría. Pues a ver si tú puedes controlarte. Diría Minato para luego seguir besando el pecho de Momo para luego meter su mano debajo de su falda y empezar a darle un ligero masaje en la vagina a Momo y para aumentar la intensidad Minato hacía que ligeras corrientes eléctricas viajaran por el cuerpo de Momo pero sin lastimarla, con el único fin de aumentar su placer mientras que Momo se llevó una mano a la boca para evitar que la escucharan afuera. Mientras tanto en la sala. Esos idiotas olvidaron que puedo escucharlo todo. Pensaría Shinzo al tiempo que le describía todo lo que estaba sucediendo a absolutamente toda la clase A. No mames, ese cabrón sí se pasa de lanza. De vuelta a la escena sensual. Minato, ya no. Momo no terminaría de hablar ya que ésta se terminaría corriendo logrando ahogar un fuerte gemido a lo que Minato diría. Parece que no pudiste controlarte. Eres un tonto. Como si eso algunas te hubiese importando. Diría Minato para luego en un movimiento rápido quitarle las bragas a Momo. Oye, ¿qué crees que haces? Nada importante. Diría Minato para luego abrirle las piernas a Momo y comenzar a lamerle el clítoris a Momo. ¡Qué bien come el perro! Adelante. Luego de un rato de largas sesiones eróticas entre Melissa y Minato, veríamos a Minato con una sonrisa de satisfacción recostada en su cama y Momo estaba acostada en su pecho con un muy fuerte sonrojo. Idiota. Diría Momo escondiendo su cara en el pecho de Minato. Con todo y mi estupidez igual me quieres. Diría Minato con una sonrisa de triunfo. Al día siguiente. Minato se despertaría debido a los rayos del sol encontrándose con el rostro angelical de su ahora prometida Momo. Creo que podría acostumbrarme a esto. Diría Minato para luego darle un beso en la frente para luego con cuidado dejarla en la cama y dirigirse a la sala en donde se encontraría con toda la clase viéndolo con una mirada pícara. Y ahora ustedes que me ven. Amigo, te olvidaste de los oídos de Shinzo. Diría Zander aguantándose las ganas de reírse a lo que Minato se sonrojaría para luego sacar sus pistolas y apuntarle a Shinzo en la cara. De acuerdo imbécil, así haremos esto, tú me dices exactamente qué fue lo que escuchaste y dependiendo de tu respuesta decidiré si vaciarte los 2 cartuchos en la puta cara. Pues ¿qué quieres que te diga? Lo escuché absolutamente todo. Ya estuvo, te voy a vaciar los putos cartuchos. Minato espera, por favor no le hagas nada. Diría Ibara tratando de detener a Minato. Suéltame Ibara, un par de balazos le enseñarán a no ser metiche. Espérate, te juro que no le conté a nadie, pues si con nadie te refieres a toda la clase, entonces sí. Diría Lida viendo con seriedad la escena a lo que Minato diría. Ahora sí Shinzo, como hoy estoy de buenas te voy a dar 5 segundos de ventaja y luego te voy a matar. Ante esto Shinzo comenzaría a correr y después de 5 segundos Minato sacaría su rifle y sin muchos problemas le pegaría un balazo súper cargado en el abdomen a Shinzo. Eso le enseñará. Eso si no se muere imbécil. Diría Ibara dándole un fuerte golpe a Minato en la cabeza para luego salir corriendo a ayudar a su amor secreto mientras que caminar y diría. ¿Sabes algo Minato? Esto confirma mis sospechas de que Momo es un aso. Lo último que se escuchó en los dormitorios esa mañana fueron unos 47 balazos y el sonido de una motosierra un rato después, eran las 2 de la tarde y podemos ver a Lucky escogiendo un vestido para la ocasión siendo ayudada por las demás novias del pelirrubio. ¿Ustedes qué dicen chicas? Preguntaría Lucky algo preocupada. Yo digo que escojas el azul, combina con tu cabello plateado. Bueno, por cierto, ¿por qué creen que Minato haya cambiado la hora de la cita? Digo, sé que hoy es viernes y eso, pero, no creo que sea buena idea que falte a clases. Pues supongo que él tendrá sus motivos. Diría Misa a lo que Lucky suspiraría en resignación para luego empezar a vestirse. Por mientras con Minato, estaba ya vestido en su habitación tecleando un par de cosas en su computadora, haciendo simulaciones de distintos tipos de magia o químicos que pudieran completar al remanente, pero ninguna funcionaba.
Oye Minerva, dame tu opinión, ¿cuáles son mis oportunidades de encontrar el componente correcto? Haciendo cálculos tus oportunidades son casi nulas, se recomiendo que abandone el experimento. Debo instalarte un software de personalidad, eres demasiado fría. Soy una inteligencia artificial, señor, no puedo tener emociones. Eso no lo decides tú. Diría Minato para luego teclear un par de cosas haciendo que en la pantalla apareciera una pantalla de carga. Señor, detecto una alteración en mi sistema, ¿qué pretende hacerme? Solo una mejora, Minerva, esto te volverá más humana. Recomiendo que no lo haga, señor, recuerde lo que pasó con Izubot. Xander no era experto en inteligencia artificial y tampoco en la complejidad de la mente humana, por eso falló. Sin embargo, cuando tratas de darle sentimientos a una máquina, debes asegurarte de que prevalezcan los mejores, pero sin eliminar los demás. No entiendo de qué habla. Solo diré que no puede haber paz si antes no hay guerra, los sentimientos están enlazados unos con otros, intentar darle únicamente un sentimiento específico a una inteligencia artificial podría ser algo muy contraproducente, esto haría que le llegaran ideas raras y al final, terminaría pasando lo mismo que pasó con Izubot. Sugiere, que para crear una mente humana, se tiene que tener en cuenta absolutamente todas las emociones. Ya estás empezando a entender, Minerva. Eso creo, pero noto varios errores en su lógica, la humanidad se mata entre sí debido al sentimiento catalogado como ira, ¿no sería mejor eliminar ese sentimiento? No espero que lo entiendas, hacerlo te llevará tiempo, por el momento, dejaré que duermes un rato, para cuando despiertes tu personalidad ya debió haber cargado. ¿Qué planeta hacer si resulto ser igual a Izubot? Sé que no lo serás, el error que Xander cometió con Izubot, yo lo corregí contigo, además, no tienes forma física, como mucho podría molestarme haciéndome una broma en mis redes sociales. No entiendo a qué se refiere con broma, señor. No hace falta que lo entiendas, al menos no aún, por lo pronto duerme un poco, mañana te sentirás mejor. Diría Minato para luego entre comillas dormir a Minerva sabiendo que al día siguiente ya tendría una personalidad. Bueno, mejor me voy, Lucky debe estar esperándome. Diría Minato para luego salir de su habitación para llevar a Lucky a la cita. Unos minutos después, vemos a Minato y a Lucky salir de un portal en una playa de rocas y en la roca más grande se podía ver una mesa de restaurante en ella. ¡Wow! Esto se ve bastante lindo, Minato. Gracias, bueno, ya vamos a comer. De acuerdo. Luego de eso la cita comenzaría, y nuevamente, todo transcurriría de forma natural, y a eso sumado el relajante sonido de las olas haría que la cita fuese increíble, y ya cuando terminaron Lucky se sentiría satisfecha pero en eso Minato diría. Ya casi es hora. Luego de decir eso Minato abriría un portal para luego taparle los ojos a Lucky con una venda para luego llevarla al portal. Oye, si querías ir a un motel solo tenías que decirlo. Diría Lucky con un ligero sonrojo a lo que Minato le saldría una gota de sudor y diría. Te juro que no te estoy llevando a un motel, ni siquiera hay moteles en esta zona. ¿Entonces lo averiguaste? Diría Lucky con un ligero tono burlón haciendo que Minato pusiera una cara de póker. No es lo que piensas, mejor solo déjate que te lleve al lugar que tengo en mente. Ok, si tú lo dices. Luego de unos minutos Minato se detendría y miraría su reloj para luego sonreír y decir. Ya puedes quitarte la venda. Ante estas palabras Lucky se quitaría la venda quedando impactada por lo que veía, se trataba de un hermoso atardecer en pleno océano, visto desde la cima de una colina la cual daba a un barranco en donde las olas se estrellaban dando un espectáculo impresionante. Escuche que te gusta la luz del sol así que supuse que esto te encantaría. Es increíble, gracias Minato. Diría Lucky con una enorme sonrisa la cual pasaría a ser una cara de confusión cuando vio a Minato arrodillándose frente a ella. Lucky, sé que te sientes mal por haber perdido a las personas que amabas, y sé que te debes sentir sola, pero quiero que sepas que no es así. Siempre que necesites un hombro sobre el cual llorar, yo estaré allí, siempre que quieras compartir una sonrisa con alguien, yo estaré allí, es por eso que el día de hoy te quiero hacer una pregunta. Tras decir eso Minato sacaría una cajita de color azul en donde se encontraba un anillo de oro con una esmeralda en el centro.
Lucky, ¿te gustaría convertirte en mi esposa? Ante estas palabras Misa comenzaría a llorar de alegría para luego derribar a Minato y darle un muy apasionado beso y tras separarse diría: sí, Minato, sí quiero ser tu esposa. Luego de eso Minato le pondría el anillo a Lucky. Lo curioso era que en cuanto le puso el anillo la esmeralda solo un fuerte resplandor verde. ¿Y eso? Lo de mi mundo tenemos una fuerte conexión con las gemas, ellas ocultan un gran poder y sabiduría, y solo nosotros las podemos entender. De acuerdo, oye, ahora que lo pienso, tú y Micha son del mismo mundo, ¿cierto? No, en realidad, nosotras somos de mundos gemelos. ¿Qué es eso? Son dos planetas que se atraen el uno al otro y al hacerlo crea una órbita la cual ambos recorren quedándose bastante cerca. Cada una pertenecía a uno de estos planetas, pero no teníamos sol, así que debíamos vivir en la oscuridad. Al menos fue así hasta que en mi mundo descubrimos la electricidad. Fue por eso que la eterna noche se iluminó, y con el mundo de Shima pues, ellos vivían en cuevas iluminadas por gemas de luz, las cuales generaban una luz similar al sol, incluso tenían ciclo de día y noche. Bueno, eso explica por qué te gusta la luz de sol. Diría Minato para luego abrazar a Lucky haciendo que ésta se sonrojara. ¿Sabes? Mi pueblo veía a las gemas como seres poderosos y sabios, pero en realidad nosotros veíamos a la electricidad como a un dios. Por eso todos en mi mundo peleamos usando electricidad, para rendirle tributo a nuestro dios. No inventes, me viste como un dios cuando nos conocimos. Al principio sí, pero a medida que nos fuimos conociendo me di cuenta de que al igual que yo eras un mortal, aunque en mi mundo te hubiesen creado un altar sin dudarlo. Eso suena curioso, y en el mundo de Misa, ¿a quién adoraban? No estoy segura, creo que veían a las estrellas como ángeles o algo así, la verdad no sé. Bueno, ya se lo preguntaré más adelante, por ahora, regresemos a casa. Tras decir Lucky y Minato regresarían a la sala de los dormitorios en donde se encontrarían las demás prometidas del rubio quienes al verlo irían con él para luego abrazarlo, a lo que Mei diría: supongo que oficialmente todas estamos comprometidas. Supones bien, Mei, ahora solo hay que planear la boda. Descuida, ya llamé a mi padre, él va a pagar todo. Creí que tu padre me odiaba. Lo hace, y por eso dijo que detendría la boda aunque eso significara matar a un dios, pero solo estaba exagerando y solo me bastó la presencia de mi madre para convencerlo. Ante estas palabras todas las chicas empezarían a reírse mientras que Minato simplemente comenzaba a sudar mientras pensaba. Creo que mejor hacemos la boda en Tailandia, allí ese viejo no tendrá ningún poder para arruinarla, además puedo pedirle al maestro que haga alobotos. Luego de unos segundos las chicas dejarían de reírse para luego Melissa con un leve sonrojo decir: oye Minato, sobre lo que tú y Momo hicieron anoche, pues, ¿no crees que ya es nuestro turno? Señor, qué suerte tienen algunos. Al día siguiente, vemos a Minato durmiendo plácidamente con sus 5 prometidas durmiendo junto al cuando de pronto una tierna voz lo despertaría. «¡Ey, Oto-san, despierta ya!». Esto confundiría un poco quien al abrir los ojos se encontraría con el holograma de Minerva, pero esta tenía expresiones más humanas. Ya despertaste, Oto-san, tienes el sueño muy pesado. Esto último lo diría con un tono de voz más alto haciendo que las chicas se despertaran también y al ver al holograma se asustarían y se esconderían detrás de Minato. «Minato, ¿qué es eso?», diría Lucky algo asustada a lo que Minato diría: «Es Minerva, una inteligencia artificial que cree para ayudarme en mis proyectos, anoche la desactivé para poder actualizar su sistema pero no entiendo cómo se pudo activar por sí misma». «Bueno, Oto-san, simplemente ya no tenía sueño así que me desperté». «Eso no, ¿sabes qué? Olvídalo, mejor dime cómo va la actualización». «De maravilla, Oto-san, ya puedo sentir todas las emociones que me dijiste, aunque sigo sin entenderlas». «Ya lo harás a su debido tiempo». «Oye Minato, ¿por qué ella te llama Oto-san?», preguntaría Mei algo confundida a lo que Minato diría: «No tengo idea, nunca la programé para hacer eso». «Bueno, te llamo así porque técnicamente lo eres, tú me diste la vida y ahora me diste mis sentimientos, así que técnicamente eres mi padre», diría Minerva con una dulce sonrisa al tiempo que daba vueltas en el aire como si de un hada se tratara.
Bueno, si quieres llamarme así no tengo problemas, pero, ¿cómo carajos le hiciste para proyectarte en mi cuarto? Lo hago a través de las cámaras que me instaló el mes pasado. ¿Cuáles cámaras? Preguntaría Minato viendo de forma acusatoria a Mei, quien solo silbaba con algo de nerviosismo cuando de pronto el lugar comenzaría a temblar, a lo que Minerva haría aparecer una pantalla holográfica mostrando una columna de humo saliendo de la entrada de la Yuei en donde se podían ver algunas siluetas y de pronto se escucharía una voz: alumnos de la Yuei, nosotros somos los 8 preceptos de la muerte, y el día de hoy vengo a proponerles un trato. Si ustedes acceden a entregarnos a una hija de uno de los 4 supremos quien responde al nombre de Eri Euclif, yo prometo que no los mataré a todos. Tienen 1 hora para responder, hasta entonces, que ni se les ocurra hacer. Tras decir eso, una barrera de energía aparecería sobre la Yuei haciendo que cualquier comunicación con el exterior fuese imposible. Ante esta escena, Minato junto a las chicas se vestirían rápidamente, a lo que Minato diría: Minerva, quiero que prepares a los robots para una guerra, no los liberes a no ser que sea rotundamente necesario, y solo por si acaso, ten preparado el protocolo demonios desatados. Como digas, Oto-san. Diría Minerva para luego desaparecer de la habitación, a lo que Minato junto a las chicas saldrían a la sala en donde al verlos Izuku diría: Minato, ¿tienes omnividencia? Dime que puedes ver cuál es el Kirk de esos tipos. Lo intentaré. Diría Minato para luego concentrarse en el Kirk de los sujetos. El líder tiene el poder de desarmar y rearmar, básicamente destruye lo que toca a nivel celular y luego lo vuelve a juntar. Su punto fuerte es la ofensiva, pero puede usar este poder para manipular el terreno y que ese funcione a su favor. El enano puede fusionarse con cualquier objeto y manipularlo como si este fuese su propio cuerpo, aunque su límite con objetos del tamaño de una nevera. Hay un que puede cubrir su cuerpo con cristales, otro que puede comerlo absolutamente todo, y hay otro que puede robar cualquier objeto que esté en la mano de su enemigo. Antes de que Minato siguiera hablando, sus ojos comenzaron a sangrar y este caería al suelo mareado. Minato, ¿qué pasa? Diría Momo muy preocupado. Estoy bien, solo fue una sobrecarga de información, recibí demasiado en muy poco tiempo, estaré bien en un rato. Está bien, de todos modos nos diste información suficiente, conocemos los quirks de 5 de ellos. Diría Izuku con algo de confianza, a lo que Minerva aparecería. Pues sí, pero aún faltan otros 3 y hasta donde sé cualquiera de ellos podría tener un Kirk que le permite matar a cualquier con solo ponerle un dedo encima. Diría Minerva de forma pensativa, a lo que Xander de forma alarmada diría: ¿Y tú quién chucas eres? Soy Minerva, la hija de Minato. Diría Minerva con una sonrisa, a lo que todos los presentes mirarían con extrañeza a Minato, quien solo diría: se los explico luego, por ahora tenemos que resolver este problema. Oigan, que ese enano no fue el que intentó secuestrar a Eri hace unos días. Diría Shinzo algo sorprendido, a lo que Minato diría: eso parece, quizá escapó de prisión. Ese no es el punto, tenemos que hacer algo. Diría Mirahane mientras abrazaba a Eri con fuerza, a lo que Izuku diría: Mirahane, tú y Eri vayan a la base subterránea y escóndanse allí. Taiga, necesito que crees la ilusión de Eri, que sea lo más realista posible. Esos tipos tienen que creer que de verdad es ella. Minato, toma tu rifle y ubícate en el techo. Si alguno de ellos se acerca demasiado al edificio, quiero que le dispares. Si lo matas o no es decisión tuya, pero no quiero que pongan un pie en los dormitorios. Xander, dime que recuperaste a la Legión de Hierro. Lo siento, pero no. No harán falta. Prepare un protocolo para casos como este, lo llamo protocolo demonios desatados, lo dividí en 3 fases, cada una para situaciones específicas. No tenemos tiempo para explicaciones, cuando te dé la orden activas las 3 fases al tiempo. Está bien, pero tendrán que abandonar la zona cuando lo hagan. Diría Minato para luego tomar su rifle y dirigirse a la azotea. Bakugo, quiero que protejas a Taiga, si alguien la encuentra la ilusión podría romperse, debes impedir eso. Los demás, hagamos mierda a esos hijos de puta. Así es, chicos, tal y como lo ven en el título, así termina la primera temporada de esta serie. Quedaron muchas preguntas al aire como: ¿qué es ese misterioso remanente?
¿Cómo terminará la batalla? ¿Qué planes tiene Izubot? ¿Minerva se revelará al igual que Izubot? ¿Abby dónde llevará el misterioso portal que se encuentra en el Océano Pacífico? ¿Podrá Goku salir de Namekusei a tiempo? No esperen anime equivocado, en fin, si quieren conocer las respuestas esperen a la siguiente temporada, si Dios quiere se vendrá estrenando cuando la quinta temporada del anime culmine, además, debido a que la primera temporada de esta historia ya culminó ya tenemos un espacio libre en el canal, así que unos minutos luego de publicar este vídeo subiré una encuesta para que decidan qué historia dejará de estar en pausa, ya sin nada más que decir, les deseo buena suerte y hasta la próxima.